Desde aquel día, hace más de 4 años, la memoria de todo lo vivido no me ha abandonado ni un instante. Vivía aún en la casa de mis padres, en un pequeño poblado entre las montañas de la Sierra Oaxaqueña, un lugar donde el tiempo parece avanzar con la lentitud de un río cansado, donde las noches son oscuras y densas como el espeso chocolate que preparaba mi abuela. La tierra aquí no es simple suelo, es un crisol de memorias y presencias, un cuerpo vivo que respira en silencio y observa con paciencia. Esa casa de paredes de adobe y techos bajos guardaba secretos, algunos sabidos por la familia, otros solo susurrados en la penumbra. Mis padres, sencillos y cariñosos, no eran ajenos a las historias que recorrían el pueblo. Mi hermano menor, inquieto y curioso, solía perderse en juegos que lo hacían desaparecer por horas entre las sombras y los murmullos del monte cercano. Fue en ese tiempo, cuando aún compartíamos el mismo techo, que un sobrino se vino a vivir con nosotros. Apenas unos años mayor que mi hermano, trajo consigo una energía nueva, una mezcla de inocencia y travesura que llenó la casa de risas y gritos, de carreras alborotadas por los pasillos. Con ellos, el juego del miedo se volvió una rutina. Nos encantaba asustarnos, cruzar la noche con miradas fugaces, buscándonos para dar un grito inesperado y soltar una carcajada nerviosa. Era un rito pequeño, casi infantil, pero lo que vino después cambió por completo la idea que tenía de esos momentos. Una noche clara, donde la luna aún no había alcanzado su cenit y la brisa se sentía tibia, estaba con mi madre en su cuarto. La casa se había quedado en silencio, pero ese silencio no era vacío, sino lleno de una presencia callada. La habitación olía a madera vieja, a los pocos objetos que había guardados con cuidado, a la mezcla de polvo y flores secas que mi madre guardaba en un rincón. Mientras conversábamos, de repente un ruido rompió el aire. Un sonido grave, lento, como un arrastrar pesado que parecía avanzar sin prisa pero con una intención firme. Era un ruido que no podía atribuir a nada conocido, ni a algún animal, ni a un objeto cayendo, ni al viento. Se sentía demasiado cercano, demasiado concreto. Sentí como mi corazón se aceleraba. Le dije a mi madre que iba a subir a la cama, que prefería no estar tan expuesta, como si el simple hecho de estar más alta y resguardada pudiera protegerme de algo invisible. Pero el sonido no cedía. Avanzaba. Se acercaba a la puerta. Sentí que la sombra que lo producía estaba justo ahí, fuera del cuarto, al acecho. No quise girar la cabeza para mirar. Y entonces, a la distancia, llegaron las risas. Risas claras, altas, de mi hermano y mi sobrino. Provenían de la otra punta de la casa, de un cuarto lejano. Era imposible que hubieran llegado hasta ahí sin hacer ruido, sin que el arrastrar siguiera, sin que la casa entera no lo hubiera registrado. Mi madre y yo nos miramos, desconcertadas. ¿Qué era aquello? Decidimos dejarlo pasar, quizás atribuirlo a alguna travesura. Los días siguientes no cambiaron mucho el ambiente. Las risas y juegos continuaban, pero el arrastrar volvía, insistente, como una sombra persistente que no se puede ignorar. Una madrugada, Clara, nuestra perra, ladró con insistencia. Fue un ladrido intenso, urgente. Yo desperté sobresaltada. Escuché de nuevo aquel sonido, esta vez en la cocina, un espacio frío y oscuro que siempre me ha parecido cargado de presencias invisibles. No tuve valor para salir de mi cuarto. Me tapé la cabeza, cerré los ojos y traté de volver a dormir. No era la primera vez que sentía que algo se movía más allá de lo visible. Pero nunca antes había tenido tanto miedo. Entonces mi hermano me contó lo que había visto. Una noche, mientras jugaba con su teléfono en la oscuridad, sintió una presencia a su lado.
Al alzar la vista, vio una figura que le heló la sangre, una silueta con mi complexión, con el cabello largo que le cubría el rostro, arrastrándose lentamente mientras emitía un quejido lastimero. Aquella figura no parecía humana, no del todo. Se movía con una desesperación muda, como una sombra atada a la tierra, buscando algo o alguien. Desde entonces, las noches se llenaron de sonidos que no podían explicarse, de presencias que me observaban desde la oscuridad y que se desvanecían al intentar enfocar la vista. Por un tiempo, estas manifestaciones fueron irregulares, esporádicas, pero nunca desaparecieron por completo. Cuando me fui a vivir con mi pareja, sentí que había dejado atrás ese capítulo. Pensé que la presencia había quedado encerrada en aquella casa oaxaqueña, con sus muros de adobe y su tierra antigua. Pero no fue así. Al instalarme en el nuevo hogar, sentí un breve respiro. La casa era pequeña, una construcción sencilla en las afueras de un pueblo cercano a la ciudad de Oaxaca, con paredes de cemento y ventanas amplias que dejaban entrar la luz del día, pero también la humedad y el silencio de la noche. Mi pareja, un hombre sereno y paciente, poco acostumbrado a lo que yo había vivido, era mi ancla en aquel tiempo turbulento. Los primeros meses juntos transcurrieron sin sobresaltos. Parecía que todo lo oscuro y pesado se había quedado atrás, que aquella presencia que me acechaba había encontrado otro camino. Pero una noche, cuando la oscuridad estaba más cerrada que nunca y el reloj marcaba la madrugada, desperté con una sensación que aún hoy se graba en mi memoria con la nitidez del dolor. No fue un despertar suave ni gradual, sino un sobresalto brusco, como si un frío intenso hubiera atravesado mi cuerpo de un solo golpe. Abrí los ojos lentamente, con la piel erizada y el corazón desbocado. La habitación estaba sumida en una oscuridad absoluta, apenas rota por la tenue luz que entraba desde la ventana al fondo. Volteé instintivamente hacia la puerta del cuarto. El pasillo estaba envuelto en sombras y silencio, pero en ese instante el aire pareció espesarse, como si algo o alguien respirara con dificultad desde la penumbra. Allí, justo frente a mí, apareció una figura oscura, erguida y firme. No era un sueño ni una alucinación. Pude verla con claridad terrible, y la visión se grabó en mí como una marca indeleble. La figura era como un reflejo deformado de mí misma. Su piel parecía pegada a los huesos, una piel translúcida y reseca que dejaba entrever la fragilidad de un cuerpo consumido. Su cabello, largo y negro, caía denso y opaco, cubriéndole el rostro hasta la cintura, ocultando por completo sus ojos. Pero en un movimiento lento y perturbador, sacudió la cabeza y por un instante reveló una ausencia terrible. No tenía ojos, no había nada en las cuencas, como si alguien se los hubiera arrancado o se hubieran hundido en la oscuridad. Mi cuerpo quedó paralizado, la respiración contenida y el terror puro. La figura, entonces, cayó al suelo, deslizándose como una tela que se arrastra lentamente, acercándose a la cama con una lentitud calculada, como si quisiera poseer el espacio que yo ocupaba. No podía gritar, ni moverme, ni pensar. Solo sentía el peso frío de aquella presencia, esa sombra oscura que buscaba algo que yo misma ignoraba. Con desesperación, logré despertar a mi pareja. Le expliqué entre sollozos lo que estaba sucediendo, el miedo que me invadía, la figura terrible que había visto. Él encendió la linterna del teléfono y revisó cada rincón de la habitación, pero no había nada. Pensó que tal vez había sido una pesadilla, una alucinación causada por el estrés o el cansancio. Yo, sin embargo, sabía que era real, que había estado allí, que me había observado mientras dormíamos. Los días siguientes fueron un lento descenso hacia una vigilia incómoda y perturbadora. Comencé a sentirme observada con frecuencia, como si algo invisible me siguiera en cada paso, acechando en los rincones y espacios vacíos.
Las sombras parecían cobrar vida, y la noche se tornaba en un tiempo alargado, donde el silencio era apenas un eco de presencia sin nombre. Una noche tuve un sueño que volvió a traer aquella entidad de regreso. En el sueño, ella me hablaba en susurros, con una voz quebrada y tenue que no lograba entender. Sus palabras eran como un murmullo arrastrado por el viento, fragmentos sin sentido que parecían querer decir algo urgente, pero que se escapaban entre mis dedos al despertar. La sensación era de un mensaje perdido, un llamado que no alcanzaba a comprender. Al despertar, mi pareja me preguntó con preocupación si era sonámbula. Me dijo que en esa misma noche había despertado y no me había encontrado en la cama. Más aún, me vio de pie, mirándolo fijamente con una mirada fija y extraña, que lo hizo sentirse observado y desconcertado. Me acostó de nuevo y volvió a dormir, pero aquella imagen quedó grabada en su memoria. Yo no recuerdo nada de esa noche. No había un recuerdo, ni una historia que contar, solo un vacío oscuro. A partir de ese momento comenzaron a suceder cosas que me resultaban inexplicables. Ya no me levantaba dormida, o al menos no era consciente de ello, pero mi pareja me dijo que parecía responder en un idioma que él no conocía. Mientras yo dormía, pronunciaba palabras que no tenían sentido para nosotros, sonidos extraños que él escuchaba con inquietud, como si una voz ajena tomara el control de mi cuerpo. Él, que suele acostarse más tarde, comenzó a notar movimientos extraños en las noches. Veía que yo estaba sentada en la cama, mirándolo fijamente, o que me levantaba silenciosa, pero cuando él volteaba, yo seguía profundamente dormida. Era como si hubiera dos versiones de mí compartiendo el mismo espacio, una consciente y otra en un estado desconocido. Lo más desconcertante fueron las marcas que comenzaron a aparecer en su cuerpo. Rasguños superficiales, pero frecuentes, en la espalda, el cuello, el rostro. Él sabía que no era yo porque siempre revisaba mi pijama antes de dormir. Aseguraba que la figura que veía, la que se levantaba en la noche, vestía de negro, una sombra que tomaba mi forma para confundirse con la realidad. Después de aquella etapa intensa, tuvimos un periodo de relativa calma. Pero la sombra nunca desapareció del todo. Recientemente, volvió a aparecer en mis sueños, con susurros que no alcanzo a entender y esa sensación persistente de ser observada, de que hay ojos invisibles que no descansan. Ahora vivo alerta, vigilante de los detalles, consciente de que hay presencias que no se muestran completamente, pero que están ahí, entre las sombras del territorio mexicano que habito, esperando quizás el momento para manifestarse de nuevo. Los días siguieron pasando, pero la sensación de ser observada no cesaba. Aquella presencia, aunque invisible para los demás, pesaba sobre mí como un susurro oscuro que nunca callaba. Era un peso sutil, que se colaba entre las grietas de mi mente y las sombras de la casa que ahora compartía con mi pareja. En muchas ocasiones, el aire se tornaba denso, como si las paredes absorbieran cada respiración y cada latido, reteniendo una energía antigua y dolorosa. Una tarde, mientras intentaba ordenar algunas cosas en la sala, sentí de pronto un cambio en el ambiente. El aire se enfrió abruptamente, una ráfaga invisible que me atravesó como un filo, haciendo que mi piel se erizara sin razón aparente. Miré alrededor, pero no había nada ni nadie. Sin embargo, una presencia invisible parecía sostenerme con una mirada intensa, expectante. Comencé a prestar atención a los detalles más mínimos, los movimientos sutiles de las cortinas, el susurro del viento en las ventanas, las sombras que parecían estirarse y encogerse con vida propia. En las noches, el silencio absoluto era una capa fina que ocultaba sonidos apenas perceptibles, un roce, un suspiro, un arrastrar leve que despertaba una ansiedad contenida. La entidad de cabello largo,
la que había visto en mis sueños y en aquella aterradora madrugada, parecía manifestarse a través de esos signos pequeños, invisibles para quien no estuviera alerta. Pero para mí era imposible ignorarlos. Sentía que estaba allí, cerca, aunque no se dejara ver del todo. Mi pareja, por su parte, seguía confundido. No sabía cómo explicarlo, pero había noches en que me veía con ojos que no entendía, me oía pronunciar palabras en un idioma extraño y sentía marcas inexplicables en su cuerpo. Él empezó a buscar respuestas por su cuenta, en foros, en relatos de otros, pero nada le daba una explicación satisfactoria. Solo le quedaba apoyarme, mantener la calma y no dejar que el miedo nos venciera. En una ocasión, decidí buscar ayuda en la comunidad local, personas que conocían las tradiciones y creencias ancestrales del lugar. Me hablaron de espíritus errantes, de presencias que podían atormentar a quienes estaban abiertos a ellas y de rituales para protegerse. Sin embargo, no sentí que fuera el momento para nada formal, sino para entender que aquello era parte de un entramado mayor, de un territorio que respiraba y guardaba secretos más profundos que cualquier explicación común. Fue entonces cuando comencé a tener sueños más intensos, casi vivos. La figura de cabello largo se apareció con más fuerza, susurrando palabras que por momentos lograba distinguir, frases entrecortadas en una lengua que parecía olvidada. Sentía su tristeza, su soledad y también un reclamo silencioso, como un mensaje urgente que debía descifrar para poder avanzar. En esos sueños, la oscuridad se mezclaba con fragmentos de luz tenue, como si hubiera una frontera entre el mundo visible y uno que se deslizaba justo detrás, un lugar donde las presencias habitaban sin forma definida. En esas visiones, la entidad me observaba con una mezcla de dolor y esperanza, como buscando reconciliación. Pero el despertar siempre era abrupto. La realidad retornaba como un golpe frío, y el peso de la noche me aplastaba de nuevo. La casa se convertía en una cárcel de sombras, donde los recuerdos de lo vivido y la incertidumbre del futuro se entrelazaban en un nudo imposible de desatar. Un día, mientras caminaba por el sendero que bordea el río cercano a nuestra casa, me detuve a observar el paisaje. El agua corría clara, pero su sonido era lejano y apagado. El bosque que rodeaba el camino estaba lleno de árboles retorcidos, cuyas raíces parecían emerger del suelo como manos ancestrales. En ese lugar, sentí por un instante la presencia de algo antiguo, algo que no era ni bueno ni malo, sino simplemente parte del territorio, de la historia que la tierra susurraba a quien supiera escuchar. Me di cuenta entonces de que lo que yo vivía no era un simple ataque o una amenaza puntual, sino un encuentro con un misterio que trascendía mi entendimiento. La entidad, la sombra, el susurro, todo formaba parte de un tejido invisible que unía el pasado con el presente, lo vivo con lo que se había quedado suspendido en la oscuridad. Sentí que debía respetar ese misterio, aceptar la presencia sin miedo, pero tampoco sin indiferencia. Era una llamada a estar presente, a caminar con los sentidos abiertos, a escuchar la voz silenciosa de la tierra y de los espíritus que habitan en ella. Sin embargo, la vida cotidiana seguía con sus exigencias y a veces era difícil sostener esa atención plena. Las noches de insomnio, las miradas de mi pareja que buscaban comprender y el desgaste emocional pesaban como una sombra más. Pero yo sabía que no podía abandonar ese camino, que algo en mí había cambiado para siempre. La frontera entre lo visible y lo invisible se había quebrado, y ya no podía ignorar la realidad múltiple que se desplegaba ante mis ojos cerrados y abiertos. El peso de las noches seguía siendo una carga constante, una presencia tenue que se posaba sobre mí como un manto oscuro e invisible, pero palpable en cada instante de silencio y en cada sombra que se alargaba más allá de lo natural.
Vivir con esa entidad había dejado de ser una cuestión de miedo inmediato y se convirtió en una convivencia con un misterio profundo y desasosegante, una verdad incómoda que se anida en los recovecos del alma. Con cada amanecer, sentía que esa sombra me iba dejando algo más que temor, me entregaba una herencia intangible, un puente hacia un conocimiento ancestral y doloroso que se resiste a ser nombrado. El reflejo quebrado que había visto aquella madrugada, con su piel adherida al hueso, sin ojos, cabellera oscura que ocultaba la nada, parecía ser una parte oscura de mí misma, una manifestación del territorio vivo que me había elegido para contar su historia. Las paredes de la casa en la que vivía, aunque modernas y firmes, no eran más que una extensión del suelo mexicano donde todo ocurre, donde lo visible y lo invisible coexisten sin tregua. Las raíces de los árboles cercanos, la tierra húmeda, el viento cargado de memoria, todo conspiraba para sostener un equilibrio delicado, en el que el miedo no es sino un umbral hacia el entendimiento. Recuerdo una noche en particular, cuando el viento azotaba con fuerza y las sombras de los árboles se proyectaban inquietas sobre las paredes interiores. Sentí una presión en el pecho, una energía que no podía ignorar. Me senté en la orilla de la cama, con las manos temblorosas, y me concentré en escuchar el silencio que me rodeaba. Fue entonces cuando un susurro emergió, apenas audible, como el roce de las hojas secas, como un murmullo de voces lejanas que intentaban cruzar el velo del tiempo. La voz no tenía forma, ni nombre, pero hablaba de pérdida, de recuerdos olvidados, de la necesidad de ser vista y reconocida. Era la entidad, llamándome con palabras que escapaban a la lógica, una comunicación que solo el alma puede entender, una plegaria sin verbo ni sintaxis. Ese momento marcó un punto de inflexión. Entendí que no podía seguir huyendo ni negando aquella presencia. Había que aceptarla como parte de la tierra que pisamos, del tejido invisible que sostiene el misterio de México, un territorio donde la historia y la leyenda se entrelazan en un murmullo perpetuo. La convivencia no fue fácil. La entidad se manifestó en sueños recurrentes, en sensaciones de frío que recorrían la piel, en movimientos silenciosos y en la sensación constante de una mirada que nunca parpadea. A veces, sentía que sus palabras vibraban dentro de mí, fragmentos de un idioma antiguo, canciones olvidadas, susurros del viento que atraviesa las montañas. Mi pareja observaba desde la distancia con mezcla de incredulidad y preocupación. A menudo me veía hablar en lenguas que él no entendía, o me encontraba en posiciones extrañas, con una expresión lejana, como si viajara por un lugar inaccesible. También él experimentó las marcas inexplicables, las sensaciones de algo rozando su piel en la oscuridad, las presencias que no se ven pero se sienten. En la búsqueda de respuestas, consultamos a personas del pueblo, a sabios y ancianos que conocen las tradiciones ocultas, a quienes han vivido cerca del límite entre este mundo y el otro. Nos hablaron de espíritus atrapados entre mundos, de sombras que buscan reconciliación, de velos que se desgarran en las noches de tormenta. Pero ninguna explicación parecía suficiente para abarcar la complejidad de lo vivido. Solo el respeto profundo por el misterio y la humildad de quien sabe que hay secretos que jamás serán comprendidos completamente. Así, día a día, aprendí a coexistir con la presencia, a escucharla sin miedo, a entender que su existencia es una manifestación del territorio vivo, del México que respira y que guarda en sus entrañas historias que van más allá del tiempo. Hoy, comparto esta historia con quienes buscan escuchar sin prejuicios, con quienes sienten en la noche el susurro de lo invisible y no temen atravesar el umbral. Este relato no termina aquí, pues el misterio es un camino que sigue abierto, una puerta que apenas se ha entreabierto para quienes se atreven a mirar más allá de la luz. Te invito, caminante de la noche y del misterio, a bajar el ritmo de tu respiración,
a sentir cómo el silencio envuelve tu alma y a permitir que el susurro del territorio mexicano te acompañe siempre. Recuerda que en cada sombra, en cada silencio, habita una historia que merece ser escuchada con respeto y atención. Si esta confesión resonó en ti, te invito a suscribirte al canal Chamán, donde las voces ancestrales no mueren, sino que viven en cada relato, en cada susurro que atraviesa la noche. Comparte esta historia para que otros también puedan cruzar la frontera entre lo visible y lo sagrado. Gracias por acompañarme en este camino, y que la tierra, el viento y la noche te guíen siempre.